Buenas tardes a todos. Hoy, 26 de junio, conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, desde el Comité Permanente de Atención Integral en Salud de FELSOCE les traemos una videoconferencia acerca de los efectos y repercusiones asociadas al consumo de alcohol y drogas en adolescentes. Nuestra ponente será la doctora María Elcira Schusselberg Berazaín, quien es médico psiquiatra, jefe de docencia e investigación de la Clínica Neuropsiquiátrica Monte Sinaí, máster en salud mental, docente de pregrado y posgrado, miembro de la Sociedad Boliviana de Psiquiatría, miembro de la Asociación Psiquiátrica de América Latina y miembro de la Red Mundial de Suicidólogos. Adelante, doctora. Les hablaré sobre los efectos y factores que están asociados al consumo de drogas en adolescentes y cuáles son las repercusiones en la salud mental de este consumo de alcohol y drogas y la vulnerabilidad de la adolescencia. Sabemos que los adolescentes que experimentan con las drogas van a poner en riesgo su seguridad y su salud y nos hacemos muchas veces la pregunta de por qué los adolescentes usan o abusan de ciertas drogas, y son varios los factores que pueden contribuir al uso y abuso de drogas entre los adolescentes. Este consumo por primera vez ocurre a menudo en entornos sociales donde hay sustancias de fácil acceso como el alcohol y cigarrillos. El uso continuado puede ser debido a inseguridades o a un deseo de aceptación social, y los adolescentes pueden sentirse muchas veces indestructibles y no considerar las consecuencias de sus acciones, lo que los conduce a tomar riesgos peligrosos con las drogas. Los datos que aporta la Organización Mundial de la Salud sobre cómo está la salud mental de los jóvenes muestran porcentajes de hasta el 18% en la población joven que padece trastornos de ansiedad. Dentro de estos, crisis de ansiedad tipo pánicos o ansiedad generalizada o algunas fobias específicas o fobia social o trastorno obsesivo compulsivo. Y un 10% de los jóvenes padecen trastornos del ánimo, ya sea depresión o un trastorno bipolar. Se ha visto que hasta un 5% experimentan y dependen de drogas. La prevalencia del consumo de bebidas alcohólicas en el último año involucra a 1 de cada 5 adolescentes y en cigarrillo a 1 de cada 10. Y 7 de cada 10 adolescentes consumen sustancias psicoactivas por curiosidad en la primera vez. Se ha visto que también los índices de embarazo van a aumentar en la adolescencia. Hasta un 4% reportan algunos estudios que se han realizado el año pasado. Los factores de riesgo comunes del abuso de drogas en los adolescentes incluyen antecedentes familiares de abuso de sustancias, una afección mental o de comportamiento como una depresión, ansiedad o tal vez el trastorno por déficit de atención y hiperactividad que no ha sido diagnosticado y manejado en la niñez, va a cursar en la adolescencia con abuso de sustancias. Un comportamiento impulsivo riesgoso o antecedentes de eventos traumáticos como haber tenido un accidente automovilístico o haber sido víctima de abuso también puede llevar a que la persona abuse de sustancias, o la baja autoestima o sentimientos de rechazo social que son muy frecuentes, sobre todo en quienes experimentan marginación o bullying. Muchas veces no saben cómo manejar esta situación, terminan abusando de sustancias. El consumo de alcohol y drogas en la adolescencia es el origen de muchos problemas de salud mental en esa etapa y en etapas posteriores. Como consecuencias del abuso de drogas en los adolescentes vamos a tener una drogodependencia. Los adolescentes que abusan de las drogas corren un mayor riesgo de consumirlas en una etapa posterior de sus vidas. Una falta de criterio, ya que el uso de drogas en la adolescencia se asocia con falta de criterio en las interacciones sociales y personales. También va a traer consecuencias en la actividad sexual, ya que el uso de drogas se va a asociar a la actividad sexual de alto riesgo, al sexo no seguro y el embarazo no planificado. Y también puede producir trastornos de salud mental, ya que puede complicar o aumentar el riesgo de trastornos de salud mental como la depresión y la ansiedad. Y la conducción en estado de ebriedad, ¿no? Ya que conducir bajo el efecto de cualquier droga va a entorpecer las habilidades motoras del conductor, poniendo en peligro al conductor, a los pasajeros y otras personas en la carretera. También como consecuencias del abuso de drogas vamos a tener cambios en el rendimiento escolar. El uso de sustancias puede resultar en una disminución de este rendimiento académico.
Las enfermedades psiquiátricas favorecen el desarrollo de una drogodependencia, aunque también determinadas drogodependencias pueden desarrollar cuadros psiquiátricos graves. Estas son las drogas que se consumen más en niños y adolescentes en nuestro entorno. Los varones son los más afectados y predomina el uso de la marihuana. Le consigue el tabaco, el alcohol, la cocaína, las benzodiazepinas y los alucinógenos. Y algunas consecuencias para la salud que están presentes con el uso de sustancias, por ejemplo, daños en el aparato respiratorio, como mencionábamos, como ser sobre todo asociados al consumo de cannabis. Puede presentarse bronquitis, enfisemas pulmonares o daños cardiovasculares como hipotensión y alteración de la frecuencia cardíaca con el cannabis, que la marihuana, o taquicardia o hipertensión y riesgo de angina de pecho, infarto de miocardio y hemorragias cerebrales con la cocaína y la cafeína, que también se la abusa. Cardiopatía isquémica y arritmias con el uso de drogas sintéticas, daños cerebrales y alteraciones neuropsiquiátricas, neurotoxicidad y muerte de neuronas y riesgo de infartos cerebrales con el uso de cualquiera de estas sustancias cuando está uno en intoxicación. Y otros daños en el organismo como ser problemas dentales, pérdida del olfato, sinusitis, perforación del tabique nasal, insomnio, convulsiones, insuficiencia renal, rhabdomiólisis, que es una necrosis del tejido muscular que provoca liberación de contenidos de las fibras musculares y que provoca fuertes mialgias, coagulopatía, insuficiencia hepática, etc., ¿no? Y dentro de los daños psicológicos más frecuentes tenemos trastornos de la memoria, de la concentración y el aprendizaje, lo que lleva como consecuencia a un fracaso escolar y académico y universitario, trastornos psicomotores en la realización de tareas complejas, reacciones de ansiedad y de pánico, aumento de la depresión, desarrollo de esquizofrenia en personas que tienen una predisposición genética y brotes psicóticos, entre otros. Es cierto que cada organismo reacciona a las drogas en forma diferente. Esto va a estar muy relacionado hasta con la tolerancia que tengan. Por ejemplo, personas que están acostumbradas a consumir de forma continua y van aumentando en cantidad su consumo, van a crear tolerancia. Esos efectos que sentían al consumirlas, placenteros o agradables que buscaban, no van a conseguirlos con la misma dosis, cada vez va a tener que estar en aumento. Esa capacidad de tolerancia es la que lleva a la dependencia. Dentro de los factores de riesgo para que aparezca una adicción vamos a mencionar factores biológicos, medioambientales y de la droga en sí misma. Dentro de los factores biológicos tenemos una predisposición genética muy fuerte para generar una dependencia a una sustancia. Interviene mucho también el género y hay también una predisposición fuerte para presentar ciertos trastornos mentales, sobre todo de tipo psicótico y ansioso. Cuando nos referimos a la droga en sí misma, vamos a tomar en cuenta su capacidad adictiva, las vías de administración y el efecto que produce y por qué se la busca, qué efecto uno busca encontrar, que va a ser el que lleve a una dependencia. Sobre todo personas que quieren controlar sus síntomas ansiosos o emocionales tienen mayor probabilidad de cursar luego como una adicción. También si el consumo ha sido a temprana edad, va a ser más probable de que tenga y termine con una conducta adictiva. Y la disponibilidad y el costo, ¿no? El acceso a estas drogas, que varía mucho de acuerdo al entorno social. Y dentro de los factores medioambientales se toman en cuenta esos hogares caóticos, disfuncionales y donde hay abusos, o el consumo también por los padres, ¿no? Y actitudes no adecuadas, o la influencia de los padres, actitudes de la comunidad y el rendimiento escolar deficiente que lleva a que la persona tenga más actividades de ocio y abandone muchas veces la escolaridad y recurra a actividades placenteras y en grupos que toman este consumo como una actividad recreacional. Son muy importantes los mecanismos orgánicos influenciados por la experiencia. Me refiero a cómo el cerebro se adapta a ciertas situaciones y hábitos. Entonces, si de niño tenemos malos hábitos, vamos a continuar teniéndolos en la vida adulta. Si de niños creamos buenos hábitos, los vamos a poder mantener también en la vida adulta. Y esto está muy relacionado, por ejemplo,
a conductas también aprendidas, ¿no? Y copiadas de hermanos mayores y de padres. Ahora, es normal que un niño que está frente a la computadora y videojuegos desde muy temprana edad y no tiene esa capacidad de ponerse límites y horarios o de controlar su frustración ante la pérdida, si la mamá le llama la atención y lo aleja de esto, seguro que tiene conductas inapropiadas y van a tener estas mismas conductas en la adolescencia y hasta en vida adulta. En cambio, niños que están más habituados a hacer deportes, a estudiar, a tener horarios para dedicarle al aprendizaje, ¿no? Van a manejar un ritmo más adecuado y no nocivo para su salud, tanto física como mental. Factores que elevan el riesgo de consumo entre los adolescentes son la fácil accesibilidad que se tiene a muchas sustancias como al alcohol y al tabaco, por ejemplo. Entre las principales causas generales de consumo de drogas se encuentran factores de predisposición, ya dijimos, problemas familiares y problemas y trastornos psicológicos que puede estar cursando probablemente el adolescente y lo que lo vuelve más sensible, podríamos decir, a que adquiera una conducta adictiva. Se encuentran también los adolescentes en una etapa de desarrollo físico, en la pubertad, y es también acompañada de un desarrollo emocional, psicológico y sociológico. Entonces la persona está en esta etapa aprendiendo a controlar sus emociones, a aceptar sus cambios físicos, ¿no? Y que estos no repercutan en su autoestima, a cómo solucionar problemas, a cómo relacionarse con otras personas y poder modificar su forma de interactuar, perder la timidez tal vez, la inseguridad. Entonces son factores que elevan este riesgo de que los adolescentes consuman sustancias para poder sentirse adecuados, aceptados, perder muchos miedos y temores y manejar mejor las emociones, ¿no? Existe una vulnerabilidad a las drogas que es mucho mayor en adolescentes por esto que pueden ver ahora en la diapositiva, que es que el cerebro se encuentra todavía en una etapa de maduración. Pueden ver aquí las imágenes de cerebros de niños y adolescentes entre los 5 y los 20 años de edad, cómo la parte azul representa la maduración de las áreas del cerebro y cómo faltan muchas áreas por madurar, sobre todo a nivel de corteza prefrontal. Entonces hay un sistema neurológico de inhibición que está menos maduro, por eso no hay un control adecuado de impulsos y el adolescente no sabe cuándo frenarse y cuándo parar. Y muchas de las veces si es que empieza a experimentar con alcohol va a terminar emborrachado y si experimenta con otras drogas intoxicado. También se va a ver que se ven impelidos a acciones impulsivas y comportamientos arriesgados y la corteza prefrontal es responsable de la toma de decisiones y el control emocional y está todavía en desarrollo en estas edades. Entonces por esto que tienen esta conducta a abusar de las sustancias y no poder tener un control en el consumo. El consumo temprano de drogas va a aumentar la posibilidad de que una persona desarrolle una adicción. ¿Y por qué el uso de drogas se suele iniciar en la adolescencia? Esto es porque hay sentimientos de invulnerabilidad muchas veces, los cambios físicos y hormonales experimentados por los adolescentes, ya sea crecimiento, desarrollo de la masa muscular, etcétera, crean en ellos una cierta sensación de invulnerabilidad y fortaleza, lo que los lleva a desarrollar conductas y hábitos como el consumo de drogas y otros comportamientos de riesgo. La curiosidad también en la adolescencia representa una etapa de cambios y aprendizajes que puede despertar la curiosidad de los jóvenes y el deseo de experimentar qué se siente estando bajo efecto de algunas drogas. La imitación. Hay estudios que confirman que muchos adolescentes y jóvenes tienen el ejemplo en casa, en sus padres o en sus amistades, cuando beben alcohol o fuman tabaco o marihuana en su presencia. El afán también de independencia, esto está provocado por la necesidad que pueden tener algunos adolescentes de alejarse del entorno familiar para fortalecer las relaciones con otros entornos donde haya más presencia de gente que tenga su edad y con la que puedan identificarse. Ahora, los desórdenes en el comportamiento que están relacionados con las adicciones son en realidad desórdenes del desarrollo neuronal, o sea, por el efecto que ocasionan estas drogas directamente en la neurona. En esto está muy implicado un neurotransmisor que es la dopamina,
Este neurotransmisor está relacionado con el desarrollo de las adicciones, ya que el cerebro responde a las adicciones mediante la generación de una proteína que se llama BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que es la culpable de liberar niveles anormales altos de dopamina, ¿no? Al consumir habitualmente una sustancia adictiva, nuestro cerebro se acostumbra a ella, lo que produce que se suprima su producción normal de dopamina y demande una dosis de esa sustancia para compensar la pérdida. Entonces la escasez o abstinencia de esos niveles de dopamina va a generar estrés, ansiedad, irritación, dolor, lo cual solo se va a mitigar temporalmente mediante el consumo de la droga que demanda el cerebro. Entonces, el cuerpo trata de compensar los niveles naturales de dopamina, pero se produce un proceso patológico, ¿no? Y las neuronas de los adictos, abocadas a una normal y elevada cantidad de dopamina, responden defensivamente y reducen el número de receptores dopaminérgicos, y así se explica por qué los drogadictos empiezan tomando drogas para sentirse mejor, para luego tener que consumirlas ya para evitar la sensación de malestar y necesidad cada vez más de sustancia para lograr el mismo efecto, ¿no? A lo que llamamos en su conjunto un síndrome de abstinencia, las manifestaciones que aparecen por esto, ¿no? Los neurocientíficos sostienen hoy que la predisposición a la adicción a la heroína, por ejemplo, y a la cocaína o cualquier otro opiáceo puede ser en muchos casos hereditaria, hasta el punto de que se ha identificado ya los genes que codifican la actividad de la dopamina en el cerebro, ¿no? Entonces la dopamina interviene mucho en estas vías de recompensa del cerebro, y estos circuitos cerebrales son importantes para la recompensa también natural, como lo que genera la comida, la música, el sexo y todo lo que nos ocasiona placer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La adicción cambia el cerebro de manera fundamental, interrumpe esta jerarquía normal de las necesidades y los deseos y altera la capacidad de autocontrol. La dopamina es comúnmente conocida por ser la hormona de la felicidad, pero puede ocasionar serios problemas de salud si se produce en exceso o demasiado poco, como Parkinson o esquizofrenia, ¿no? En un momento se pensó que las oleadas del neurotransmisor dopamina que producen las drogas era la causa directa de la euforia, pero los científicos ahora consideran que la dopamina tiene más que ver con hacernos repetir las actividades placenteras, con reforzar la conducta, que con la producción directa del placer. Pueden ver en la imagen, en rojo se observa la dopamina en un cerebro saludable, su cantidad es la esperada, y en un cerebro con adicción los transportadores de dopamina se reducen significativamente, ¿no? Cuando hablo de síntomas psicóticos me refiero en los que se pierde la capacidad de juicio y aparecen alucinaciones, sobre todo de tipo visuales o auditivas, y pueden aparecer ideas delirantes, ¿no? Extrañas, raras y difíciles a veces de hacer que desaparezcan la persona que las presenta porque ella cree firmemente en ellas, y que van a condicionar la conducta. Por ejemplo, con la cocaína, las anfetaminas, los alucinógenos, los síntomas psicóticos suelen aparecer bajo efecto de la sustancia, pero se ha visto que con la marihuana, por el daño que ocasiona a nivel neuronal y alterando estas vías, sobre todo dopaminérgicas, los síntomas aparecen posteriormente al consumo, hasta meses después, ¿no? Y son cuadros que suelen agravarse, ¿no? Con, sobre todo de tipo esquizofrenia. Va a haber entonces una disfunción de la corteza prefrontal, con pérdida del sentido de responsabilidad social, mucha distrabilidad, problemas de concentración y de memoria, falta de perseverancia, por lo que muchos de los adolescentes y las personas que consumen sustancias son muy inseguras y tienden a cambiar, por ejemplo, de estudios o de ambientes laborales con mucha frecuencia. Hay problemas en el control de los impulsos por efecto de las drogas, falta de organización y planificación, indecisión, falta de criterio, no aprenden de los errores ni de la experiencia y vuelven a cometerlos en reiteradas oportunidades. Hay problemas de memoria reciente, ansiedad social ante situaciones competitivas, percepciones distorsionadas, anedonia, que es esa pérdida de placer ante situaciones que antes la provocaban, incapacidad para solucionar problemas aunque sean muy letales. Y entonces nos preguntamos quiénes son más vulnerables. Tenemos que tener en cuenta que hay una predisposición genética que está muy ligada a agentes sociales,
¿no? Y es ahí donde tenemos la oportunidad de prevención contra las adicciones, tal vez corrigiendo estos entornos, ya que los factores genéticos no se logran modificar, ¿no? Al hablar de la predisposición genética nos referimos a que hay personas que tienen mayor susceptibilidad para adquirir una adicción, pero hay otras que aunque sean consumidoras habituales nunca la adquieren, ¿no? Y bueno, y los factores sociales negativos durante la niñez y la adolescencia, como abuso emocional, físico, sexual, abandono o disfunción familiar, van a aumentar el riesgo de adquirir esta adicción, y es sobre eso que tenemos que tener conductas preventivas. Quienes tienen mayor probabilidad de convertirse en adictos son los adolescentes sensibles que experimentan emociones negativas como ira, estrés, tristeza y no la pueden manejar. Entonces les lleva esto a tener impulsividad, a la irracionalidad en su comportamiento. También los más inteligentes, ya que tienen mayor probabilidad de aburrirse y de racionalizarlo todo y buscan una explicación y quieren experimentar cosas nuevas, investigan sobre las drogas y de pronto quieren probarlas para ver cómo actuar en ellos. Entonces también las personas inteligentes suelen tener mayor probabilidad de consumo y adicción. Problemas de salud mental, quienes presentan cuadros emocionales y afectivos como depresión, o quienes tienen problemas de atención e hiperactividad y no se sienten comprendidos porque todo les sale mal en el momento que se programan algo, o quienes tienen estados de ánimo muy cambiantes o son muy ansiosos, a veces para controlar ese malestar que le ocasiona estas alteraciones emocionales y ansiosas, es que lo quieren cubrir con algunas sustancias, ¿no? También tienen mayor probabilidad de convertirse en adictos quienes tienen amigos o familiares que se drogan, o problemas en el colegio, dificultad para relacionarse con la gente, o quienes son víctimas de abusos verbales o físicos y sufren y no pueden expresar esto, entonces ahogan su sentimiento a veces con consumo, o tratan de consumir para adaptarse a un grupo o sentirse aceptados muchas veces, o llamar la atención. La gravedad y duración de una adicción es inversamente proporcional a la edad de inicio. Entonces sabemos que mientras más temprano experimente un joven, va a tener mayor probabilidad de que tenga esto a su vuelta en una conducta adictiva. Debemos replantearnos radicalmente nuestra actitud frente al consumo de sustancias previo a los 18 años de edad, cuando sabemos que aún no está maduro este cerebro. La prevención del consumo temprano de drogas o alcohol puede marcar una gran diferencia en la reducción de adicciones, y si podemos evitar que los jóvenes experimenten con drogas, podemos prevenir la drogadicción. Tenemos que realizar un reconocimiento de los signos de advertencia de abuso de drogas en adolescentes. Estar atentos a posibles señales de advertencia, tales como las siguientes: cambios repentinos o drásticos en las amistades, hábitos alimenticios, patrones de sueño, apariencia física, coordinación o rendimiento escolar, o comportamiento irresponsable, mal juicio y falta de interés general, o rompen las reglas y tiende a reiterarse esto en la familia. La presencia de bases de medicamentos sin haber una enfermedad, o parafernalia de drogas en la habitación de su hijo adolescente, y que muchas veces tienden a culpar a las amistades, ¿no? Y a no reconocer que son de ellos. Entonces todas estas son algunas señales y signos de advertencia que tenemos que tener en cuenta, junto con estas señales de alerta, como son algunos cambios que aparecen en la persona que ya está consumiendo sustancias, como ser irritabilidad y desarrollo de una conducta agresiva, pereza, apatía, somnolencia constante, hiperactividad, a veces ocasionada por la necesidad de mayor consumo de sustancias, o pronunciación lenta o mala, ojos inyectados en sangre, pupilas dilatadas o puntiformes, o desarrollo de malas prácticas como mentir o robar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia, y gracias a todos por participar de esta videoconferencia.